Hola, ¿cómo estás? Acá seguimos. Nuestra segunda clase del día, ¿verdad? Y última en video, segunda en video y última del día porque estamos en la clase de ciencias naturales. Recuerda que seguimos trabajando con el tema de reproducción humana y hoy particularmente vamos a hablar de la herencia genética. ¿Te acuerdas que te pedí una fotografía? Espero que la tengas a la mano porque vamos a trabajar con ella. Te voy a pedir, por favor, que vayamos juntos a checar, a observar el próximo video. ¿Qué son realmente los genes? Tienes suerte. Estás viendo el video adecuado. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, la genética. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen es una parte del ADN que transmite la información genética. Muy bien, pero ¿saben qué es la información genética? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Excelente. En la gran mayoría de las células del cuerpo, cada uno de nosotros tiene 2 juegos de ADN. ¿Y por qué? Porque recibimos un juego de cada uno de nuestros padres. Y a su vez, ellos también tienen ese doble juego de ADN que heredaron de sus padres. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Cómo cuáles? Como las células sexuales o gametas, que tienen un solo juego de ADN. Estas gametas provienen de células que dividen a la mitad su cantidad de ADN. Por ejemplo, en el hombre hablamos de los espermatozoides y en las mujeres de los óvulos. Cuando una célula se divide, también se divide su material genético, dejando un solo juego de ADN por célula. Todo este proceso se llama meiosis. Es la función de estas gametas. Ambos juegos de ADN se juntan para formar la primera célula de nuestro cuerpo, llamada cigota. O sea que cada una de las millones y millones de células de nuestro cuerpo provienen de esa primera célula. Así es, en cada uno de nosotros, esa cigota se dividió para formar 2 células, que al dividirse dieron 4, que se dividieron nuevamente para dar 8, 16, 32 y así hasta completar todo nuestro cuerpo. Pero la diferencia entre este tipo de división celular y la que se produce cuando se forman las gametas es que aquí las células no dividen su ADN a la mitad, sino que lo mantienen siempre con el mismo número de juegos, o sea 2. Pero ¿cómo hacen las células para dividirse en 2 sin dividir su ADN a la mitad? Esta es una forma de división llamada mitosis. Antes de dividirse, la célula hace una copia exacta de su material genético. Cada una de estas copias irá a cada una de las células hijas. ¿Hace una fotocopia de las células? Sí, esa idea te puede ayudar a comprender la mitosis. Te estaba buscando porque quería invitarte a una fiesta muy divertida. ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡Qué bueno! ¿Y qué festejan? Es el cumpleaños de mis primos. ¿Cómo de tus primos? ¿Y cuántos primos tienes que cumplen el mismo día? 2. Lo que sucede es que son mellizos. No sabía que tenías primos mellizos, pero si yo conozco a un primo tuyo. Claro, siempre estaba solo. En realidad, tú viste una vez a cada uno, pero como son muy parecidos, pensaste que era el mismo. ¿No te estarás confundiendo? ¿Y en realidad son gemelos no idénticos? Te digo que son muy parecidos. No, lo que pregunto es si son genéticamente iguales o sus genes son diferentes. ¿Cómo van a tener genes diferentes si nacen los dos de la misma panza? Oh, Mati, eso no tiene nada que ver. Al final, ¿qué son? ¿Gemelos monocigóticos o disigóticos? Pues por el parecido te diría que son monocigóticos, es decir, idénticos. Quedaría muy mal si saludo 2 veces a la misma persona. Es verdad, pero no te preocupes, es fácil reconocerlos. Uno de ellos tiene una cicatriz en la frente. Genial, gracias por el dato, lo tendré muy en cuenta. ¡Hey! Ok, interesante el video, ¿verdad? Y ya hemos platicado en varias ocasiones en el salón de clases al respecto de el por qué el parecido tan impresionante entre gemelos, ¿recuerdas? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer antes de platicar sobre lo que vimos en el video, lo que es esta parte de la genética, ¿no? De el por qué somos muy parecidos a ciertas personas en nuestra familia, que generalmente son nuestros papás, sin embargo, no siempre es totalmente a los papás, ¿verdad? En el video nos decía que los genes son esta información de características físicas que se heredan de padres a hijos, ¿no? Y que nosotros, cuando nacemos, tenemos estas 2 cargas, tanto de papá como de mamá, que a su vez nuestros papás
también tienen las dos cargas genéticas de papá y de mamá. Y muchas veces hemos hablado o hemos platicado del por qué entonces tú como hijo quizá no te pareces ni a tu papá ni a tu mamá, pero sí te pareces muchísimo a un abuelo o una abuela, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos varios casos así en el salón. Bueno, aquí está un ejemplo de donde está la hija cuando era pequeña, la mamá a la misma edad y la abuela de la misma edad. Todas comparten características súper parecidas, como por ejemplo el cabello ondulado, el cabello chinito, ondulado, la forma de las cejas, los ojos, las pestañas quebradas, la forma de la nariz, ¿verdad? Y la forma de los cachetitos, esta parte de acá, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿te acuerdas que yo te pedí de tarea una fotografía en donde ibas a buscar estar más o menos a la misma edad que tus dos padres, así como en este ejemplo? Ojo, aquí el ejemplo es blanco y negro. Tú sí podías conseguir la color, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a pedir que en la libreta, porque recuerda que el material que yo pedí es para quedarse pegado en libreta, vas a recortarlas y las vas a pegar tú como si hiciéramos un tipo árbol como en el video. Tú vas a estar en la parte de centro de abajo y tus papás en la parte, uno de cada lado, derecha e izquierda. Tú escoges cómo la fotografía de tu papá y de tu mamá. Recuerda que una de las características era que estuvieran más o menos en la misma edad, ¿sale? En las fotos. Bueno, entonces, después de esto, abajo con lápiz me vas a escribir, ya que que estás ahí a los dos, si te pareces a ellos, ¿en qué te pareces? Por ejemplo, yo saqué o yo tengo las mismas, poniendo el caso de esta niña, si esa fuera su actividad, yo saqué la misma forma de las cejas y el color de las cejas de mi mamá, ¿no? Tengo los ojos de la misma forma y las pestañas quebradas como mi mamá, ¿sale? Y así irte con las características. Te estoy poniendo el ejemplo de mamá porque esta es la niña que así está, ¿verdad? Pero si es también para de papá, como tengo la misma forma de la frente, la misma barba partida, el mismo tamaño de las orejas, el mismo tipo de cabello lacio o ondulado, de papá también. Ojo, porque aquí no hay respuestas buenas ni malas, ¿sale? En esta actividad. Tanto puedes tener cosas de mamá como puedes tener cosas de papá, ¿ok? Bueno, yo, por ejemplo, yo sé que soy súper parecida a mi mamá, pero los ojos yo se los heredé a mi papá. Mi mamá no tiene la misma forma, más bien, sí, mi mamá no tiene la misma forma que yo de ojos, yo se los heredé a mi papá. Y todo lo demás, soy casi idéntica a mi mamá. Bueno, la herencia biológica, quiero que sepas que es la transmisión de características o rasgos físicos de los padres a los hijos. Perdón, recuerda ponerle pausa al video para poder terminar la actividad a tiempo y no que andes apurado, ¿vale? Ok, entonces es la transmisión de características o rasgos físicos de los padres a los hijos. Generalmente es de padres a hijos, pero ojo, también recuerda que a tu papá le heredaron sus papás, ¿sale? Entonces también se puede dar que sea una herencia de papá, del papá de mi papá a mi papá, que a su vez mi papá me heredó a mí, ¿ok? Puede ser el tipo de cabello, el color de los ojos, la forma de la cara, o sea, esas son características heredadas, ¿ok? Hay características que no son heredadas, pero sí son adquiridas. ¿Sabes cuáles? Los gestos. La convivencia hace que muchos de nosotros utilicemos las mismas palabras, los mismos gestos que nuestros padres. Esas no son herencias, no son características heredadas, son características adquiridas. ¿Por qué? Porque con la convivencia tú ves los gestos, los ademanes, la forma en cómo hablan, el léxico que utilizan, y eso tú los adquieres, ¿vale? Y también, pero ¿qué crees? Te decía hace ratito que no nada más pueden ser heredadas de tus padres, también de tus antepasados como abuelos o hasta bisabuelos, ¿sí? He conocido casos, ya muy pocos, pero a mí me tocó conocer a mis amiguitos cuando ya era muy pequeña, que sí sí pasaba más, ahora muy pocos, pero también ocurre que se heredan rasgos de bisabuelos a los bisnietos, ¿sí? Por ejemplo, no, bueno, de casos de bisabuelos de bisabuelos a bisnietos, no tengo un caso ahorita así muy concreto. Seguramente tú conocerás a alguien. No sé, quizás hasta tú mismo seas que le hayas heredado a tus abuelos, a tus bisabuelitos, algo, ¿no? El color de ojos, creo que alguien me había dicho, que tenía el color de ojos de una bisabuelita.
Por ejemplo, hablando de los abuelitos, Romina se parece mucho a su papá, pero ella, dentro de mi carga genética, recuerda que al darse la fecundación, la célula de su papá lleva la carga genética de su papá y mi óvulo lleva mi carga genética. Entonces, dentro de mi carga genética va también la carga genética que a mí me heredaron, mi mamá y mi papá. Entonces, Romina heredó el cabello ondulado, tú ya has visto cómo tiene el cabello ondulado mi hija, y su papá y yo no lo tenemos, y las pestañas, los ojos también los heredó de su mamá, tiene los mismos ojos tristes, digo yo, o expresivos que mamá, pero las pestañas, que yo no las tengo así, las tiene súper largas y quebradas, ¿verdad? Bueno, eso, si ya hemos platicado en el salón, que eso es una herencia de su abuelo, o sea, mi papá. ¿Por qué? Porque yo cuando le regalé mi óvulo, ahí va esa carga genética que mi papá a su vez me heredó. ¿Y qué crees? Que yo como su hija no le heredé. Mi papá tenía las pestañas súper largas y chinas, quebradas como las tiene ella, ¿sale? ¿Y qué crees? Lo curioso es que muchos de mis primos tienen las pestañas así, porque es una herencia del bisabuelo también a su vez, ¿sale? Entonces, aquí te he puesto un ejemplo de lo impresionante que puede ser la herencia biológica de padres a hijos, ¿no? No creo que no hemos coincidido en que te enseño una foto mía y de mi mamá, pero más o menos nos vemos así, así de casi igualitas, ¿no? Fíjate cómo es la herencia genética. Y ojo, porque yo sé que en el salón hay niños que se parecen muchísimo a su papá, hay niñas que se parecen mucho a su mamá, pero también hay niñas que se parecen mucho a su papá y niños que se parecen mucho a su mamá, ¿sale? Y tiene que ver con eso, con la herencia. Pero ¿qué crees? ¿Sí? Esta información es necesaria para transmitirla, se encuentra en el núcleo de las células, es decir, dentro de las células sexuales que nosotros se unen a la hora de la reproducción humana, va esta carga genética, específicamente en qué parte, en algo que se llama cromosomas, ¿sí? Que están formadas por una gran cantidad de genes, es decir, ahí dentro de los cromosomas va muchísima carga genética de esta herencia biológica que nuestros papás nos dan. Aquí te he puesto una imagen, ojo, yo no creo que ahorita te estreses con, ay, me voy a memorizar, porque ¿qué crees? En biología de primero de secundaria van a hablar primero, los primeros temas, antes de hablar de reproducción humana, van a empezar a hablar desde la célula. Y te van a presentar célula animal, vegetal, y vas a ver las partes y seguramente harás una maqueta y bueno, todo eso que ya hacen en la secundaria. Y también van a hablar de la herencia biológica y precisamente de los cromosomas, ¿sale? Entonces, ahorita es muy importante que sepas que dentro de los cromosomas llevamos una gran cantidad de herencia biológica, es decir, de genes, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sí lo vas a recordar cuando vayas en secundaria, ¿vale? Todos tenemos un conjunto de genes heredados de nuestros progenitores, es decir, recibimos el gen paterno y el gen materno, todos. Te parezcas muchísimo solo a uno, llevas las dos cargas, recuérdalo, aquí está el caso mío, ¿sí? El gen dominante fue el de mi mamá porque yo me parezco mucho más a ella, pero eso no quiere decir que dentro de mis genes yo no lleve el gen paterno que cuando lo uní a otra célula sexual y tener una hija, ahí se vio reflejado, ¿sí? No sé, Romina, tú sabes mejor que nadie que a mí no se parece, ¿verdad? Se parece a su papá, pero particularmente mi gen paterno hizo que ella tuviera esas dos características que me regaló mi papá, ¿sale? Sin embargo, súper importante, algunos genes son llamados dominantes, porque como en el ejemplo que te acabo de poner, este gen dominante predomina sobre los otros, es decir, que es el que gana. Si estuviéramos hablando de una lucha, es el que gana y por ende es que gracias a eso hay niños que son muy parecidos a un papá o a otro, o también cuando no existe como un gen más dominante que otro, ves al niño y dices, es que se parece a su papá, pero también se parece a su mamá, ¿cierto o no es cierto? ¿Sale? Entonces ahí no existió, quizá hay un dominante en el sentido de que tiene más características que papá o más características que mamá, pero es como muy complicado decir, es igualito a su mamá, es igualito a su papá, ¿no? Como a muchos de ustedes ya les ha pasado, porque yo sí, si recuerdas, yo tengo una gran manía y es fijarme siempre
a quién te pareces. Siempre te lo ando diciendo, ¿sí o no? Tú eres igualita y tú eres igualito siempre. ¿Por qué? Porque me gusta como en esta parte de la herencia biológica, saber a quién, qué gen dominó en ti y a quién le estás heredando esta carga genética particularmente, ¿sale? Entonces, existen los genes dominantes y en los que no son dominantes se le llaman recesivos, ¿ok? Y bueno, acá te he puesto el ejemplo como gráfico de lo que se da, de cómo se daría, ¿no? El espermatozoide lleva su carga, aquí está el dibujado el cromosoma, su carga genética, que a su vez lleva carga genética de su papá y de su mamá, recuérdalo, y el óvulo también lleva la carga genética de la mamá, que a su vez lleva carga genética de la mamá y del papá de esa mamá, ¿sale? Por eso es que luego aboleamos, decimos. Y al juntarlo en el huevo cigoto, ¿te acuerdas que ya vimos la clase pasada el término cigoto? Cuando es como se ve como un huevito, ni siquiera parecemos aliens aún. Se encuentran los dos genes, tanto el paterno y el materno, en cromosomas. Y ahí cuando empieza a reproducirte, ¿te acuerdas que en el proceso de reproducción de la unión de las células se van como separando y haciendo bolitas, 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 bolitas y se dividen muchas, muchas, muchas células y después otra vez se vuelven a fusionar y se vuelven otra sola, ¿sí? En esa mezcla ahí es cuando se decide cuál va a ser el gen dominante y cuál va a ser el gen recesivo, ¿sale? Para cuando tú ya pareces un alien, tú ya sabes, bueno, ya se sabe más bien, tú no lo sabes, ya se sabe cuál va a ser el gen dominante en ti, que nosotros los que estamos afuera esperando al bebé, ¿no? Pues todavía no sabemos cuál va a ser el gen dominante, hasta que lo vemos decimos, híjole, es igualito, ¿ah? ¿Verdad? Ok, bueno, una vez platicado todo esto, te voy a pedir, por favor, que como producto de nuestra sesión del día de hoy, vayas a las páginas 214 y 215 de tu guía integrada, ¿sale? Ese va a ser nuestro producto del día de hoy. Una vez que termines, te voy a pedir, por favor, que me envíes tu evidencia por este medio, ¿sale? Y bueno, eso sería todo por nuestro día de hoy. Recuerda que mañana viernes nos vemos para nuestras clases de español y matemáticas y no olvides que mañana en Artes vamos a trabajar con la manualidad del Día de Muertos, ¿sale? Así como también no olvides que también mañana martes se entrega el proyecto final que trabajamos durante todo el mes del muralismo, ¿ok? Cuídate, bye.